Os invitamos en nuestra compañía hoy a viajar al pasado, tan atrás como ir hasta el origen del cosmos y el origen de los dioses, o lo que es lo mismo, la cosmogonía, una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad, y la teogonía, una obra poética escrita por Hesíodo. Contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega. Es una de las obras claves de la épica grecolatina. Si pudiésemos retrotraernos al pasado, a tiempos inmemoriales, en la tranquilidad de una noche, escucharíamos historias como la Enéada egipcia, que trataba de explicar la cosmogonía, el origen del cosmos, al pueblo, y que proclamaba: al principio era la nada, no existía el tiempo ni el espacio. El silencio lo envolvía todo con un manto invisible y se hacía omnipresente. Era la noche eterna de la vida. Se trataba del vacío más desolador que jamás existió. La consciencia no estaba tan siquiera en el más remoto sueño de los dioses que vendrían. El océano primigenio, Nun, lo envolvía todo con sus aguas. Las olas eran el único movimiento existente que lo engullía todo. Su espuma cabalgaba juguetona a sus anchas sobre el azul profundo de Nun, dándole un toque blanquecino. Entonces se estremeció la tierra de manera violenta y comenzó a elevarse entre grandes estruendos en forma de enorme montaña piramidal. Así nacía Tatanen. A su vez, en la cumbre, lentamente, en el primer amanecer del mundo, una tenue luz rosada acariciaba la montaña sagrada y mostraba tímidamente su enorme círculo de fuego. Fue cuando surgió Atom, el gran disco solar. Era el principio de la luz y del tiempo. La vida comenzaba así sus primeros balbuceos. Atón, el primer dios, a pesar de ser la encarnación del todo, quiso tener descendencia. Bebió de su masa germinal y al estornudar dio lugar a Su, que sería el dios del aire. También escupió y entonces nació Tefnut, diosa de la humedad. Su y Tefnut se sintieron solos y decidieron tener a Heb, la tierra, y a Nut, el cielo, para que pudieran abrazarse eternamente. Al igual que Heb, en forma de afanoso escarabajo, iba haciendo su pelota desde el amanecer hasta alcanzar su máximo tamaño al mediodía, Atom, el sol naciente, se transformaba en Ra, el sol del mediodía. A partir de aquí iba decreciendo hasta convertirse en el sol poniente, que sería engullido por Nut, la noche, el cielo nocturno que todo lo abarca. Sus brazos abiertos y su cuerpecito alargado tenían la misión de devolver el sol cada mañana al amanecer para que volviera a reinar sobre cuanto existía. De estos nacieron 4 hermanos gemelos, por un lado Osiris y Neftis, y por otro Isis y Set. El destino desposó a Osiris con Isis y a Neftis con Set. Y es que el Homo sapiens siempre ha necesitado comprender cuanto le rodeaba para sentirse seguro. Por eso surgió primero la religión para inventar las explicaciones necesarias. Y mientras tanto surgió también la ciencia, que lo aclara todo en la medida que se aplican los nuevos conocimientos. Hoy vamos a profundizar en la apasionante historia de la ciencia,
con esta maravillosa introducción que esperemos os haya gustado y que ha preparado nuestra invitada. La vamos a dar ya paso en Sin Distancias. Tenemos la suerte de volver a disfrutar una vez más de las explicaciones y la asesoría de María Cristina Escobar La Bella, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicas y su integración en redes complejas y seguridad nacional, experta en sistemas de redes de seguridad crítica. María Cristina Escobar La Bella ha sido consejera en Estados Unidos del Departamento de Estado y el Departamento Homeland Security también de Estados Unidos. María Cristina Escobar, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación al programa. Gracias a vosotros. Buenos días, bien hallada. Decíamos, María Cristina, en esta introducción, que como hemos dicho ya has preparado, que la religión emergió para inventar, entre comillas, las explicaciones necesarias, en tanto surgió también la ciencia, que lo aclara todo en la medida en que se aplican los nuevos conocimientos. Nos comentabas que, por si fueran pocos tus conocimientos, antes fuera de micrófono, eres egiptóloga aficionada en tu tiempo libre. Decíamos en la introducción cómo los antiguos explicaban a la hoguera el origen de todos sus descendientes. Así empezó la curiosidad humana y la necesidad de saber qué era lo que nos rodeaba. ¿Podemos hacer una breve introducción, una breve historia de cómo surgió la ciencia en general? Vamos a empezar. La charla que vamos a dar hoy va a ir orientada hacia la física y la química porque son de mi ámbito. Nos dejaremos muchas otras ciencias que, pues, evidentemente son importantes, pero no tenemos tiempo para todo. Tal vez sea que nuestro universo cumple unas reglas sencillas o que cualquier elemento químico, al ser excitado, emite o absorbe energía en longitudes de onda concretas que dan lugar a su huella dactilar. Esta huella dactilar de rayas únicas define al elemento de forma exacta y compone su espectro cumpliendo con una precisión una fórmula matemática. Podría ser la necesidad de comprender la similitud entre la trayectoria de una antigua catapulta y la interacción de la órbita de la Luna con las mareas, que también obedecen a matemáticas sencillas. Quizás sea que un conjunto de partículas subnucleares sugieran su comportamiento interno. Observaciones como estas no son meros destellos de inspiración, son el resultado de interminables trabajos, de intentos y fracasos, de completos errores y verdades a medias, y que, una vez conseguidas, presentan amargas disputas acerca de a quién le corresponde el mérito. Lo que no se discute es la consecución de dicha sabiduría. A menudo ocurre que muchos de estos avances no son el final de la historia, sino que, por el contrario, es el germen de una nueva revolución científica. Lo cierto es que aún no tenemos todas las respuestas para explicar el mundo. A una escala muy pequeña, el mundo está gobernado por la mecánica cuántica, que unifica 3 de las 4 fuerzas que existen en el mundo: la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Sin embargo, a escala cósmica muy grande, el mundo está gobernado por la teoría de la relatividad general de Einstein, que explica la gravitación, G, que es la cuarta fuerza. Juntas explican el todo, el cosmos entero a todos los niveles. Ambas teorías no son compatibles entre sí, y esto significa que aún no conocemos las últimas reglas del juego. Pronto tendremos las ecuaciones definitivas que describan todo lo que ocurre en el universo conocido, la teoría de cuerdas. Esto nos brindará, entre otras, soluciones como los agujeros negros, cuerdas, mundos paralelos o multiversos con 11 dimensiones. Bien, quizás al final del espacio nos hablarás un poco del futuro que nos espera respecto a la ciencia, pero vamos al inicio de los inicios. ¿Quién y cuándo, a quién podemos poner nombre respecto al inicio del funcionamiento real del universo? La historia de la ciencia moderna comienza con Copérnico. Nacido en 1473, fue quien sacó a la Tierra del centro del universo, basándose en Aristarco de Samos, quien lo predijo mucho antes que él en el siglo IV a.C. De este modo la colocó en su lugar, bajo la influencia del Sol, pero aún serían precisos casi 2 siglos más para superar la mecánica aristotélica, que había perdurado durante 2000 años. Copérnico
tuvo la prudencia de publicar su trabajo en su lecho de muerte, dedicándoselo al Papa Pablo III, Papa, por cierto, que inició el Concilio de Trento entre los católicos, con Carlos V a la cabeza, y los luteranos. Conviene recordar que Copérnico había vivido en primera persona la demostración de que la Tierra era esférica, gracias al Imperio Español, muy olvidado, por cierto, gracias a la prueba irrefutable de la circunvalación del globo terráqueo por la expedición de Magallanes, portugués, por cierto, pero finalizada por Elcano, español, de 1519 a 1522. Bien, ¿y quién recoge el testigo de Copérnico? María Cristina, ¿quién va a sentar las bases de la siguiente evolución de la ciencia? El legado de Copérnico sería recogido por Galileo, Kepler, Tycho Brahe y más tarde, y caminando sobre estos gigantes y otros muchos sabios de civilizaciones anteriores, parafraseándole, el legado de toda la ciencia recaería sobre Sir Isaac Newton, quien asestaría el golpe definitivo a la mecánica aristotélica heliocentrista. Cuando se calmó el revuelo por esta teoría, el resultado fue un universo en movimiento, como una máquina compleja que cumplía unas leyes mecánicas precisas, recogidas en su libro Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687. Este libro contenía 3 partes: principios matemáticos, incluyendo el cálculo infinitesimal descubierto algo antes que Leibniz, aunque la notación de Leibniz pasaría a la historia por ser más sencilla, es la que empleamos nosotros hoy. Un estudio del movimiento y sus leyes, y su estudio de la fuerza de la gravedad universal. Su mayor logro fue definir la gravedad como fuerza que actúa a distancia y determinar las leyes que determinan el movimiento de todos los cuerpos, desde las balas de cañón a los planetas. Sus principales leyes son 3, de las cuales la única genuinamente suya es la tercera, la de acción y reacción. Las 2 anteriores, la ley de inercia y la segunda ley, resumida en la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, fueron perfiladas antes por Galileo y otros científicos. Así tenemos la mecánica newtoniana, válida en escalas macroscópicas y entornos inerciales, y con la condición de contorno no relativista, donde la velocidad de trabajo es bastante menor que la velocidad de la propagación de la luz en el vacío, la conocida simplemente velocidad de la luz, c, igual a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Estas leyes, por ejemplo, servían para explicar los péndulos, las caídas libres, los planos inclinados, la trayectoria de los cañones, las mareas o la atracción gravitacional en el espacio. Y este ha sido el pensamiento científico válido desde la época de Newton, nacido en 1643, hasta nuestros días, pero irónicamente ya no es aceptada por los mismos físicos que las crearon. Así llegó la segunda revolución de la física en el siglo XX, que provocó otro revuelo aún mayor, tan grande que todavía no se ha calmado. Al igual que la primera revolución, la invención de la mecánica clásica de Newton, esta segunda surgió de la necesidad de solucionar un problema. Si la primera resolvió el funcionamiento del sistema solar, la segunda resolvería el funcionamiento del átomo. Pero, María Cristina, ¿es realmente posible que 2 problemas tan parecidos hayan precisado soluciones tan, dijéramos, radicalmente diferentes? Sí, eso es una incógnita que tenemos. En ambos casos son ecuaciones diferenciales vectoriales que responden a infinidad de preguntas, pero a la larga ningún estudio impactaría tanto en la historia de la ciencia como el estudio de la electricidad, que es en la historia de la ciencia lo que ocurrió entre la revolución newtoniana a finales de 1600 y la revolución del átomo, la mecánica cuántica, a principios del siglo XX. Bueno, a nadie se nos escapa que uno de los inventos más importantes de la historia es el del fuego, pero el de la electricidad es también muy importante. ¿Cómo se inició la historia de la electricidad? María Cristina Escobar. El nombre de electricidad proviene de la palabra electrón, que en griego significa ámbar. Esta sustancia, el ámbar, tenía una propiedad curiosa: atraía pequeños objetos tras ser frotada.
Esto, junto con la observación en la naturaleza de los rayos en las tormentas y las auroras boreales en latitudes próximas a los polos, son las primeras experiencias de la electricidad y el electromagnetismo en la historia humana. La mente curiosa de Benjamin Franklin, nacido en 1706, con un talento sin límites para la invención, dio la primera definición útil para la carga eléctrica. Así, proporcionó la explicación de un invento del siglo XVIII, conocido como la botella de Leyden. Era un dispositivo que permitía almacenar cargas eléctricas comportándose como un condensador. Otra revolución científica separaba a Michael Faraday, nacido en 1791, de Benjamin Franklin. Ambos eran verdaderos genios, pero tenían mucho en común. Poseían una ignorancia casi perfecta de la matemática, contrapuesta a una insaciable curiosidad por la naturaleza de la electricidad, unido a mucha genialidad. Faraday sabía trigonometría y álgebra básica. Franklin era inventor y político, no matemático. Ya quisiéramos políticos así. Gracias a ambos se pudo relacionar las cargas eléctricas con las líneas de fuerza, que incluyen a su vez el concepto de magnetismo. Cuando Michael Faraday se preguntó cómo utilizar el magnetismo para crear electricidad, llegó su respuesta. La inducción electromagnética pondría al mundo bajo un estado constante de flujo variable. Nadie captó mejor el significado del flujo variable que James Clerk Maxwell, nacido en 1831. Maxwell tenía un secreto y un dilema a la vez. El secreto era que oculta entre las fuerzas de cargas eléctricas y detrás de la fuerza magnética, pero entre corrientes eléctricas, estaba la propia velocidad de la luz, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, esperando ser descubierta. El dilema era que, a pesar de toda la elegancia de las leyes de la electricidad y el magnetismo, Ampère, Gauss y Faraday, había algo que faltaba. Cuando Maxwell suministró la pieza clave que faltaba, la idea de que un flujo eléctrico variable podría producir un campo magnético no solo iluminó el espectro electromagnético, sino que había completado la ciencia de la electricidad y el magnetismo, logro que rivalizó con la invención del propio Newton de la mecánica clásica. Cuando el siglo XIX llegaba a su fin, parecía que las teorías de la mecánica clásica de Newton y las leyes de Maxwell eran los cimientos gemelos de la física, que esto permanecerían para siempre unidos. Pero en paralelo a estos grandes descubrimientos se estaba gestando también los principios de la termodinámica. Bueno, y efectivamente la termodinámica es una ciencia dentro de la historia de las ciencias muy importante. Para los más profanos, cuéntanos, María Cristina, ¿qué es la termodinámica? Háblanos de sus inicios y de su evolución. La termodinámica, palabra compuesta proveniente del griego por termos, calor, y dinamis, fuerza, es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Estudia la interacción entre el calor y las diferentes manifestaciones de la energía. Si Arquímedes dijo, «Dadme una palanca que moveré el mundo», el equivalente en termodinámica sería «Dadme una diferencia de calor y el mundo se moverá». Y ciertamente se movería, pero solo una vez, ya que igualadas las temperaturas obtendríamos el máximo de entropía o desorden, y a partir de ahí la capacidad del sistema para realizar trabajos sería nula, con lo que no se movería nunca más. Pero tranquilicemos a nuestros oyentes, porque esto no va a ocurrir, al menos en el tiempo que dure la raza humana. De hecho, astrofísicos reconocidos como Stephen Hawking apoyan la idea de que el fin del universo vendrá dado por la muerte termodinámica del cosmos. Las leyes de la termodinámica, en definitiva, explican la vida y el cosmos a nivel macroscópico. La termodinámica nos habla de estados de equilibrio como objetivos finales a los que todo sistema debe llegar inevitablemente, y ahí es la muerte del cosmos. También describe cómo los sistemas reaccionan a los cambios en su entorno. Esto se puede aplicar a una amplia variedad de ramas de la ciencia y de la ingeniería, como motores, reacciones químicas e incluso agujeros negros. Conviene recordar que el funcionamiento de la máquina de vapor de James Watt es una aplicación concreta de esta ciencia de la termodinámica, y de ello se derivó
toda una revolución industrial y toda la ingeniería moderna proviene de este fundamento. Los principios básicos de la termodinámica responden preguntas como ¿cuándo y por qué acabará el universo? ¿Por qué se expande? ¿Cómo funciona la máquina térmica equivalente que es nuestro propio planeta Tierra? ¿Por qué existen corrientes marinas? ¿Cómo afectan los cambios en la temperatura de la Tierra al cambio climático? ¿Cómo funciona una olla a presión? ¿Por qué el agua en estado sólido, el cotidiano hielo, nunca se calienta y solo cambia su estado de sólido a líquido al estar en contacto con materias más cálidas? ¿Por qué el calor siempre se mueve en una dirección, de los elementos más cálidos hasta los más fríos? Grandes preguntas todas ellas, a las que responde la termodinámica, ¿no, María Cristina? Efectivamente. En alguna parte existe un estado celestial llamado equilibrio, pero en la vida real esto no existe. Por ejemplo, en la Tierra hay zonas cálidas donde no deja de salir magma al exterior, mientras que en los polos terrestres se tiene lo contrario. La propia Tierra, en una visión termodinámica, y aquí explicaremos la muerte térmica de la Tierra, es una enorme máquina, una gran fábrica que nunca deja de funcionar, sin pausas ni huelgas. La máquina de la naturaleza funciona por la energía ilimitada del Sol. Tanto los vientos alisios, como la corriente del Golfo, como los motores de los barcos que los surcan, todos ellos pueden moverse gracias a que el calor puede poner en movimiento a la materia. Todas las máquinas térmicas en la Tierra, incluida la propia Tierra, dependen de que exista una de sus partes a una temperatura más alta que otra. El día que esto no ocurra a nivel del universo, ocurrirá la muerte térmica del cosmos. Los principios básicos de la termodinámica definen la importancia de conceptos como la temperatura, la conservación de la energía, la entropía, el desorden, y el concepto del cero absoluto o la existencia de una temperatura mínima a la que tienden todos los materiales, pero que jamás alcanzan. El concepto de entropía o el grado de desorden de la materia nos dice que, hagas lo que hagas, la entropía siempre tiene que crecer hasta llegar a un equilibrio que coincide con su máximo, que es el máximo desorden que, de conseguirse, nos llevaría a la muerte térmica del cosmos, como hemos comentado. En 1650, Robert Boyle de Oxford, empleando un método cuantitativo que sería adoptado por el resto de científicos hasta la actualidad, anotaba todos los datos de sus experimentos, junto con otros científicos, pues con el objeto de poder reproducir dicho experimento. Realizó una bomba de aire para comprobar la relación entre presión, volumen y temperatura, la famosa ley de Boyle vigente a día de hoy, P por V igual a K, a temperatura constante, y proporcional a la energía cinética del gas. Luego, Jacques Charles, Guy Lussac y Lord Kelvin avanzaron en el descubrimiento de la energía cinética de las moléculas de los gases y su relación con la temperatura, P por V igual a NKT, para obtener la ecuación de los gases perfectos. Al no conocer la estructura interna del átomo ni de su naturaleza, cosa que se conocería entre las décadas 20 y 30 del siglo XX, se vieron obligados a emplear técnicas no deterministas, sino estadísticas y macroscópicas para realizar sus cálculos. Nicolas Léonard Sadi Carnot, en 1820, diseñó una máquina perfecta que transformaba calor en trabajo. Carnot moriría pronto, pero Clausius, Joule y Lord Kelvin recuperarían y completarían sus trabajos observando que la energía que entra sigue siendo la misma al salir. Su máquina conservaba la energía teniendo presentes las pérdidas por la entropía. Los méritos de Carnot fueron inventar el concepto nuevo del desorden, que más tarde sería bautizado como entropía, e inventar la máquina perfecta, que convertía diferencias de temperatura en trabajo, pero era ficticia, porque jamás tenía pérdidas. Su eficiencia era 1. Bien, pero retomemos en este paréntesis termodinámico los resultados de Newton y Maxwell con sus teorías gravitacional y electromagnética. Sus resultados no fueron, como se ha encargado de demostrar la historia, permanentes. ¿Qué era lo que faltaba? O lo que fallaba, perdón, más bien. Tras comprender los fundamentos de la termodinámica, base de los avances industriales de la época, estaba el curioso caso de Max Planck, tratando de explicar el color emitido por un cuerpo brillante y caliente debido a la radiación. Planck formuló una nueva ley de radiación electromagnética emitida por un cuerpo a una temperatura dada,
denominada Ley de Planck, que explica el espectro de emisión de un cuerpo negro, cuerpo que absorbe toda la radiación que recibe y no refleja ninguna, como ocurre en frecuencias ópticas con el color negro, de ahí su nombre. Planck se encontró una problemática dejada por sus maestros de física en Berlín, Rayleigh y Jeans. En la ley de Rayleigh-Jeans existía una gráfica de radiación del cuerpo negro en función de la frecuencia empleada. Esta gráfica teórica reflejaba los resultados empíricos a bajas frecuencias, hacia el rojo, pero sin embargo a altas frecuencias, en el ultravioleta, indicaba una solución de energía infinita, cosa incompatible con las leyes de la física establecidas. A este caso se le conoce como la catástrofe del ultravioleta. En este punto, Planck se tuvo que esmerar y descubrió que la energía de los fotones, llamados cuantos, estaba cuantificada en función de la frecuencia, pero necesitó añadir una pequeña constante, muy pequeña, tanto que pensó que a la larga se anularía, pero no fue así. Era la denominada constante de Planck, usada para calcular de forma continua, usada para calcular la energía de un fotón. Esto significaba que la radiación no podía ser emitida ni absorbida de forma continua, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades denominadas cuantos o fotones. Esta invención, además de evitar la catástrofe ultravioleta, establecería las bases de la mecánica cuántica, logro por el que en 1918 recibiría el Premio Nobel de Física por inventar la mecánica cuántica. También estaba el curioso experimento de Michelson y Morley. Intentaban medir el movimiento de la Tierra flotando en el éter, con pequeños cambios de luz en unas franjas, gracias a su interferómetro, y comprobaron con extrañeza que nada ocurría. Enviaron haces de luz en sentidos diferentes, pero con la misma distancia total de camino recorrido. Esperaban probar la influencia de la direccionalidad del éter haciendo un símil al viento, y descubrieron que ambos haces llegaban a la vez. Consideraron que su experimento había sido un total fracaso, cuando en realidad habían comprobado dos hechos fundamentales para la ciencia. Uno, que el éter no existía. Y dos, que la luz se propagaba en el vacío y no en el éter a la velocidad de la luz. Michelson recibiría el Nobel en 1907 por los instrumentos ópticos con lentes y espejos que construyó para realizar el interferómetro y para medir la velocidad de la luz. Luego estaba la experiencia de Rutherford, cuando bombardeó una fina chapa de oro con rayos alfa ordinarios, núcleos de helio. Comprobó que casi todos pasaban, pero vio que alguno rebotaba. ¿Por qué rebotaban si no debía hacerlo ninguno? Para responder esto, Albert Einstein, en 1905, hizo descubrimientos que pondrían en marcha la nueva revolución. El problema del interferómetro de Michelson podía resolverse, como demostró Lorentz, si diferentes observadores medían diferentes tiempos y diferentes distancias, al hacerlo desde distintos sistemas de referencia. Pero Einstein fue más lejos, combinando espacio y tiempo en un continuo sin fisuras, y la teoría especial de la relatividad de Einstein en 1905 fue el primer paso. Pretendiendo explicar el viejo misterio de la ley de la caída de los cuerpos, demostró que si la velocidad de la luz era inamovible, el espacio-tiempo estaría curvado, dando un giro a la ley de inercia, cambiándola para dar una nueva explicación a la teoría de la gravedad y una nueva teoría del cosmos. Pero regresemos a 1905. Entonces Einstein explicó el efecto fotoeléctrico y por ello, curiosamente, ganó el Nobel en 1921. Digo curiosamente porque lo debía haber ganado por la teoría de la relatividad. ¿Por qué la luz descargaría una placa metálica cargada eléctricamente? Lo haría si la luz llegaba en paquetes o corpúsculos de energía, dependiendo de la frecuencia, de acuerdo con la fórmula de Planck. Y este es uno de los manifiestos más revolucionarios que existen aún hoy. Antes, Thomas Young había sido el primero en justificar el fenómeno de la interferencia, probando de una vez por todas que la luz era una onda, con el experimento de emisión de luz a una ranura y aparecer patrones de interferencia equivalentes a una onda en lugares donde no había existido emisión de luz y solo se explicaba si la luz fuera como una onda. A finales del 19, Maxwell
había explicado qué ocurría cuando cargas eléctricas, partículas, provocaban ondas que se propagaban en el vacío a la velocidad de la luz. Pero el mundo de la física se estaba revolviendo cuando Einstein dijo que la luz podía estar formada por partículas. Esto provocó que la revolución comenzara en serio. Al igual que Copérnico antes que él, Rutherford situaría el núcleo en el centro del átomo y colocó los electrones en movimiento girando a su alrededor. Si el electrón es acelerado constantemente, cayendo eternamente en su órbita alrededor del núcleo, ¿por qué no irradia su energía orbital y cae al núcleo? Bohr se presentó con parte de la respuesta. Solo se permitirían ciertas órbitas especiales, aquellas cuyos momentos cinéticos fueran múltiplos de h con barra, y la luz solo podría ser absorbida o emitida en saltos entre órbitas. Esto era lo que se precisaba para explicar el tamaño del átomo y el espectro del hidrógeno. ¿Qué se necesitaría para explicar por qué se permitían esas órbitas y no otras? De Broglie, cambiando el enfoque, propuso: si la luz pueden ser partículas, ¿por qué los electrones no pueden ser ondas? Así ganó el Nobel en 1929. Las ondas del electrón producirían interferencias constructivas, pero tan solo en las órbitas que Bohr había previsto, y esto provocó problemas. La dualidad onda-corpúsculo era una incógnita abierta desde Newton y Huygens en el siglo XVII. El principio de incertidumbre de Heisenberg describía los nuevos detalles de la física. Su resolución pasaba por la ecuación de Rödinger, y cuando se resolvió esta ecuación, se vio que la solución iba mucho más allá de la solución ideada por Bohr. La nueva teoría, conocida como mecánica cuántica, explicaría mucho más que los estados del átomo de hidrógeno, explicaría también los estados de los átomos de todos los elementos. Es el momento de recordaros que estamos hablando, como es constatable, de la historia de la ciencia, y lo estamos hablando con una experta, María Cristina Escobar La Bella, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicas y su integración en redes complejas y seguridad nacional, experta en sistemas de redes de seguridad crítica. Bien, María Cristina, nos hemos quedado en que la nueva teoría, conocida como mecánica cuántica, explicaría mucho más que los estados del átomo de hidrógeno. Explicaría también, como comentabas, los estados de los átomos de todos los elementos, y esta quizás es la novedad. ¿Qué novedades nos aporta la física cuántica desde este momento? La mecánica cuántica... Y nos queda, ¿estamos ya en el siglo? En el siglo XX. Efectivamente. Hemos inaugurado el siglo XX con ello. Muy bien. La mecánica cuántica es un triunfo de la física actual, pero desafía una de las ideas más enraizadas de las mecánicas previas, la relación causa-efecto. En la física aristotélica, cada movimiento debía de tener una causa inmediata. Se necesitaba un impulso, un ímpetu, para mantener una bala de cañón. En la mecánica newtoniana, para explicar el movimiento, siempre era preciso tener una causa. Ahora ya no era preciso, pero cada cambio en el movimiento sí la necesitaba. Sin embargo, en la física cuántica, dada una causa, no siempre se produce el mismo efecto. Este es el verdadero abandono del pasado. Solo están determinadas con precisión las probabilidades de las alternativas. La falta de determinismo es lo genuinamente revolucionario y no debe confundirse con una situación similar que surgió en la física newtoniana cuando el comportamiento del gas en la termodinámica se estudió a nivel macroscópico mediante probabilidades. En mecánica cuántica, las trayectorias de las partículas atómicas no pueden predecirse con exactitud y el futuro del universo no es predeterminado. Algunas cosas en el universo mecánico cuántico no han cambiado.
La energía se conserva, como siempre lo hizo, y también la cantidad de movimiento, así como el momento cinético. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad se conserva la cantidad de movimiento aun cuando eso signifique que la masa debe aumentar con la velocidad. Y es por eso que la energía es igual a m por c al cuadrado. Incluso Bohr nunca desafió el principio de que la energía se conserva siempre, y la idea de energía sigue siendo esencial, incluso para las partículas fundamentales. Con respecto al momento cinético, la idea no solo guió a Bohr, sino que surgió como un concepto fundamental de la nueva física, en que cada electrón, por no mencionar las otras partículas elementales, es un tipo de giróscopo mecánico cuántico. En resumen, primero las esferas de cristal de los antiguos se transformaron en una máquina racional perfectamente ordenada, el universo mecánico, y luego, en un asombroso cambio de rumbo de los acontecimientos, el tiempo y el espacio, la materia y el movimiento, los émbolos y engranajes propios de la gran máquina se hicieron irreconocibles. Echando la vista atrás, todo el relato comenzó con Copérnico. Él dio un empujón al sistema aristotélico y todo se vino abajo. 150 años más tarde había sido desplazado por la visión del mundo de Newton y hoy todavía muchos ven el mundo así. Pero los científicos, nosotros, ya no pensamos de esta forma. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución. Ha habido una revolución científica y las leyes de Newton ya no son la ley de la Tierra. Esto hace que nos planteemos cuestiones. ¿Es esta nueva revolución semejante a la original en el sentido en que se han reemplazado leyes erróneas por leyes correctas? La respuesta reside en el hecho de que las leyes de Newton son tan verdaderas como siempre lo han sido. La Luna sigue cayendo cada día 1,27 milímetros por segundo, como lo ha hecho siempre. Lo descubierto es que las leyes de Newton no son la última verdad. Surgen de leyes mucho más profundas, pero en cierto sentido esta nueva revolución es semejante a la anterior, y es que ha habido un cambio en el tipo de preguntas que formulamos. En la primera revolución científica, la disputa de la interpretación humana o divina fue reemplazada por la observación, por la medición, por la comprobación de hipótesis, gracias a la poderosa ayuda del razonamiento matemático cuantitativo. Y el resultado de todo ello fue el universo mecánico. Hoy no creemos ya en ese universo. Si yo conozco la posición exacta de una partícula en un cierto instante, no puedo tener idea de a dónde va o a qué velocidad va. Pero incluso preguntémonos, ¿realmente va? Esa es la clase de preguntas que se hacen en la moderna mecánica cuántica. Aún no tenemos todas las respuestas. A una escala muy pequeña, el mundo está gobernado por la mecánica cuántica, pero a escala cósmica muy grande, el mundo está gobernado por la teoría de la relatividad general de Einstein. Ambas teorías no son compatibles entre sí, y esto significa que aún no conocemos las últimas reglas del juego, pero pronto tendremos las ecuaciones definitivas que describan todo lo que ocurre en el universo conocido, la teoría de cuerdas. María Cristina, quizás para entender estas teorías sea interesante conocer algún detalle acerca de las investigaciones e incluso de sus vidas, de las biografías de estos estudiosos. Podríamos, por ejemplo, no sé, Galileo Galilei, cuéntanos algo sobre él. Bien, Galileo Galilei casi coincide con mi cumpleaños. Nace en febrero de 1564 y es un hijo de laudista, otra vez hijo de músico, que inventa nuevas estructuras de armonía musical. Él fue profesor de matemáticas en Pisa. Fue un fiel ejemplo del científico humanista del Renacimiento del XVI. Fue músico, matemático, filósofo y astrónomo. Galileo intuye que los cuerpos no se mueven por deseos, sino por leyes matemáticas que subyacen al movimiento, y da un paso más allá, descubriéndolo con experimentos. Estudia la caída de los cuerpos con planos inclinados con formulación matemática. Galileo es el primer inventor del concepto de la relatividad. Cuando un caballero se movía en su caballo con una pelota, la pelota, desde el punto de vista del caballero, no se movía. En el caso de un barco,
Alguien haciendo experimentos debajo de la cubierta no podrá diferenciar si el barco se está moviendo o si está en reposo. Bueno, habría que verlo, porque un barco de aquella época con una ola te mareas muchísimo. Pero bueno, es así. La invariancia galileana, válida para sistemas de referencia separados por una velocidad constante. Con 74 años, durante su encierro en su propia casa, castigado por el Papa, y con el apoyo de su hija María Celeste, que era monja en un convento cercano, escribió sobre la caída de cuerpos y la serie de caída en plano inclinado que daría pie a Newton para pensar su teoría gravitacional. Con su telescopio descubrió que somos un cuerpo celeste más en el universo. La Tierra ya no era el centro del mundo. Galileo indica que la velocidad depende de la aceleración, lo que Newton recogió en su segunda ley. Inventa el telescopio y descubre los satélites de Júpiter, lo que indica que la propia Tierra puede girar alrededor del Sol. A poco tiempo de su muerte, mismo año gregoriano, nace un niño que continuará su tarea, Newton. En 1992, Juan Pablo II se disculpó por el trato dado a Galileo, usando las mismas palabras del científico. Son quienes interpretan las Sagradas Escrituras los que yerran y no éstas. No se debe interpretar literalmente el contenido de las Escrituras. Bien, otro científico importantísimo, el que tú has nombrado ya y has explicado toda su teoría, antes de morir descifra las leyes matemáticas que explican todo cuanto le rodea. Hablamos de Isaac Newton. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta figura científica? Era una persona muy curiosa. Newton se apartaba de la gente, tuvo una vida monacal. Decidió que no tenía tiempo para nada, que no fuera el trabajo. En la Universidad de Cambridge le apasionan las matemáticas. Llegó a crear incluso el cálculo diferencial para descifrar el movimiento. A los 24 años, en Lincolnshire, donde se refugia huyendo de la peste, tuvo una inspiración. Si una manzana cae, ¿por qué no cae la luna?, se preguntó. En 1672, Newton es la persona más joven admitida en la Royal Society. Escribe los Principia Mathematica, como comentamos antes, y su mayor logro es definir la gravedad como fuerza que actúa a una distancia y determina las leyes de todo el movimiento, desde balas de cañón a planetas. 200 años después, otro científico, muy arrogante como él, descubrirá que a velocidades muy altas esos principios ya no son válidos. ¿Qué nos ha contado sobre Einstein, María Cristina? Acerca de Einstein seguramente hay muchísimas curiosidades y hay muchos tópicos, no sé si ciertos o no. Cuéntanos algo sobre la figura de Albert Einstein. Einstein, luces y sombras, efectivamente. Por suerte más luces, pero sombras también las hay. Einstein tardó mucho en hablar. Pensaban que era retrasado, pero con 16 años se pregunta: ¿qué ocurriría si pudiese viajar con una onda a la velocidad de la luz? Con 17 es admitido en la Universidad Politécnica de Zúrich. Decide ser un físico teórico. Aprueba de forma ajustada y sus profesores, Weber entre ellos, lo dan por fracasado. No le dan trabajo en la universidad. En Berna se establece como oficinista de patentes y el tedio del trabajo le dará alas para pensar y teorizar. Einstein pensó que si la velocidad de la luz era un valor invariante, otras cosas tendrían que ser variables, como la masa, el tiempo y el espacio. Cuando los cuerpos viajan a la velocidad de la luz, las distancias se alargan o dilatan y el tiempo se retarda o se contrae. Newton, perdóname, llega a decir. En 1905 escribe la teoría de la relatividad especial. En 1911 calculó teóricamente la desviación de una estrella próxima al Sol debido a la gravitación, en 0,85 segundos de arco. En 1915 demuestra que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo en la teoría de la relatividad general y se da cuenta de que la desviación de la luz debida a la gravitación del Sol es de 1,75 segundos de arco, el doble de lo que había calculado primero. Menos mal
que los primeros intentos de calcular esta deriva con fotografía diferencial, haciendo fotos a un campo de estrellas antes y después del eclipse para calcular dicha desviación, resultó un fracaso por razones ajenas. En Brasil, en 1912, debido a la lluvia, Charles Perrin, director del Observatorio Nacional de Argentina, que encima había pedido prestados equipos de alta precisión específicos para eclipses al observatorio de Lick en California, pues allí la lluvia no les permitió hacer ninguna fotografía. En Crimea, 1914, el intento de medición de la deriva gravitacional durante el eclipse llevó allí a 2 expediciones, una americana del observatorio de Lick, California, y otra alemana, que no pudo medir nada porque fueron tomados como prisioneros de guerra, confiscando todo su equipo porque justo acababa de empezar la Primera Guerra Mundial. Era Erwin Freundling, del Observatorio de Berlín, el jefe del proyecto. Estaban en terreno ruso, enemigos. La expedición norteamericana con Haber Curtis también tuvo problemas. El más grave fue el tiempo meteorológico de nuevo, las nubes que impidieron la medición, pero su segundo problema fue que todo el material tremendamente especializado quedó de nuevo confiscado en Rusia hasta el final de la guerra. Charles Perrin, el astrónomo del intento en Brasil, volvió a intentarlo 2 años más tarde en Venezuela, pero no tenían medios para calcular la desviación de Einstein. En 1918 había un nuevo eclipse en el estado de Washington, pero el equipo norteamericano todavía tenía confiscados sus equipos en Rusia. A pesar de eso, Haber Curtis se construyó un equipo amateur hecho por él mismo. Esto provocaría que las mediciones obtenidas no fuesen correctas. A Haber Curtis, encima, como si no fueran bastantes las desgracias, le convocaron para el servicio militar y dejó las fotografías sin realizar las mediciones en una caja fuerte de Lick. Estas serán las mediciones erróneas que Campbell, el director de Lick, presentaría como buenas ante la Real Sociedad Astronómica en 1919 para contraponerlas a las realizadas por Eddington en la Isla Príncipe durante el eclipse de 1919. En 1919, recién acabada la guerra, un colega físico inglés de Einstein, pacifista como él, Arthur Stanley Eddington, era de familia cuáquera. Lograría demostrar con datos exactos la teoría de Einstein, lo cual es un gran mérito, porque 1,75 segundos de arco es el equivalente a un píxel en una fotografía digital actual. Eddington y Einstein mantendrán en común una profunda admiración y el hecho de haberse opuesto con firmeza a la Primera Guerra Mundial. Arthur Eddington diría de Einstein: Einstein ha sido el llamado a proseguir la revolución copernicana, liberar a nuestra concepción de la naturaleza del sesgo terrestre injertado en ella por las limitaciones de nuestra experiencia, intrínsecamente ligada a la Tierra. A esta historia podríamos titularla Cuando Einstein eclipsó a Newton. Esta es la historia de la lucha de 2 científicos creyentes en la paz. Einstein, en Berlín, firmó un manifiesto contra la Primera Guerra Mundial, mientras su compañero y mentor, esto es triste decirlo, Fritz Haber, mataba a miles de personas dirigiendo con orgullo el seguimiento de sus bombas de cloro y segaba vidas cruelmente en las trincheras. Creo que este manifiesto de paz lo firmaron muy pocas personas en comparación a los defensores de la guerra como Fritz Haber. Por otro lado, Eddington, ayudante del astrónomo real, al ser cuáquero, se negó a ir a filas en la Primera Guerra Mundial, tema por el que casi es encarcelado por antipatriota. Tras la Primera Guerra, Einstein se iría a vivir a Estados Unidos y también se haría famoso porque en agosto de 1939 firmó la carta que previno a Roosevelt de la bomba nuclear alemana e impulsó a los norteamericanos al proyecto Manhattan, que tendría como resultado la bomba atómica. Se arrepentiría de este hecho tiempo después. Tras la Segunda Guerra Mundial, el enemigo de Estados Unidos pasó a ser la Unión Soviética y Einstein sería perseguido por sus ideales pacifistas y de izquierdas como comunista en la caza de brujas del macartismo.
Einstein, luces y sombras, abandonó a su propia familia por sus investigaciones, pero la ciencia y el mundo le estaremos por siempre agradecidos. Bueno, pues un repaso, un análisis en profundidad de la historia de la ciencia. No nos gustaría despedirnos de ti, María Cristina Escobar la Bella, sin que nos comentes tu opinión. ¿Por dónde continuará la historia de la ciencia? ¿Hacia dónde avanzamos? Bien, aquí hay dos temas. ¿Por dónde me gustaría que avanzara a mí? Que es por dónde yo creo que debiera de ir, que no es por dónde va, y por dónde está yendo. Primero voy a explicar por dónde está yendo, luego diré por dónde yo considero que debiera ir. Predecir el futuro es materia de adivinos, pero si podemos inferir a raíz del trabajo realizado por dónde evolucionará la ciencia. Está claro que a nivel de física, la teoría de cuerdas continuará con su proceso de descubrimiento, porque está dando muchos quebraderos de cabeza. Hay varias versiones de las soluciones posibles, cuerdas, multiversos. A día de hoy, filosofía en estado puro y no demasiadas demostraciones evidentes, pero en realidad la búsqueda de la teoría de cuerdas es fundamental porque nos daría mucha tranquilidad a los científicos, porque unificaríamos las 4 fuerzas que tenemos en el universo. A nivel de electricidad, la superconducción y el grafeno nos abrirán nuevas oportunidades en las telecomunicaciones, la electrónica y los circuitos integrados. Por otro lado, hay un tema del que nadie habla mucho, pero en realidad es muy importante, que es el estudio de datos y metadatos. Estos datos y datos de los datos, que es lo que son los metadatos, es tan grande que conlleva ingeniar nuevas estructuras más eficientes de búsqueda y conservación de los mismos. Esto lo estamos viendo en Internet, en las bases de datos, lo que está ahora tan en moda, como le llaman la cloud, el cloud computing y todo este tema. Evidentemente, Internet y las redes sociales forman parte ya de nuestra realidad cotidiana. Y no solamente esto, tenemos que tener presente que cada revolución en la historia del hombre, en la humanidad, ha sido debida a un número mayor de comunicación humana. Así ocurrió en la revolución agrícola, así ha ocurrido en la revolución industrial. Y esta revolución va a ser impresionante. Realmente no somos capaces de dimensionar hacia dónde vamos a llegar, porque es el momento en el que más millones de personas están comunicadas sincrónicamente y a un mismo tiempo. Entonces, en un tiempo récord, además, ¿verdad? Esto Efectivamente. Entonces, no sabemos a dónde vamos a llegar. Esto va a evolucionar, no sabemos bien hacia dónde. Por otro lado, los robots, los drones y la inteligencia artificial han llegado para quedarse. ¿Y esta interpretación para ti es positiva, negativa? ¿Cuál es tu impresión? Vamos ahora a lo que a ti te gustaría que fuera, ¿no? Lo que a mí me gustaría que fuera, que el hombre se superara a sí mismo. Y estos inventos no están mal, pero no son los que yo quisiera. A mí de verdad me gustaría que la inteligencia emocional, que la inteligencia artificial realmente fueran útiles para cambiar aquellas partes deplorables, deleznables que tiene pues, la raza humana. Esto sería una utilidad muy grande. Por otro lado, el hombre tiene que darse cuenta que este mundo se termina, que el cosmos se termina, aunque no en el tiempo que la raza humana probablemente tenga su vida, pero debiéramos estar ya empezando a investigar más en el universo, invirtiendo más en I+D, porque el rendimiento es a largo plazo, no a corto plazo, como hacen y piensan los políticos. Debiéramos tener ya la Luna como base estratégica de investigación en el universo. Debiéramos mejorar las comunicaciones espaciales. Debiéramos tener ya una Internet espacial como la que hoy día tienen los satélites, como dimos en el programa de la radioastronomía, porque el viaje a Marte no es ninguna tontería. Necesitamos, cada vez somos más millones de personas, y no solo eso, sino que también necesitamos comunicarnos con el exterior, saber qué hay ahí, quién vive ahí, y tomárnoslo más en serio, a pesar de los miedos, como a Stephen Hawking, que este tema puede tener, porque evidentemente nunca sabes qué intenciones puedan tener unas hipotéticas razas extraterrestres.
pero para mí el avance debiera mirar hacia el cielo, debiera mirar hacia las estrellas, hacia donde el hombre antiguo miró por primera vez y se quedó impresionado y se hizo preguntas. Entonces, volvemos al inicio de nuestra historia, que también has comenzado. Entonces, érase una vez un hombre mirando al cielo. Debemos ir por ahí, ese es el camino. Bien, pues con esta reflexión nos quedamos. María Cristina Escobar la Bella, un placer volverte a tener de nuevo. Ella, como decíamos, es consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicas y su integración en redes complejas y seguridad nacional, experta en sistemas de redes de seguridad crítica, y no podemos sino emplazarte a una próxima cita en la que, bueno, ya nos dirás de qué nos vas a venir a hablar. Bueno, pues hay muchos temas, ciertamente, de los que conviene hablar. Para seguir esta línea de historia que hemos iniciado, vamos a hablar de una historia muy desconocida. Vamos a darle luz, que es la historia de la técnica. ¿Alguien conoce a un ingeniero importante de la época de los romanos o de los griegos? Esa es la cuestión. Bien, pues con esta pregunta nos quedamos y te emplazamos una vez más a esta cita. Muchísimas gracias y un placer tenerte de nuevo, María Cristina. Muchas gracias a vosotros. En este punto nos despedimos. Hoy ha sido protagonista la historia de la ciencia. A los medios técnicos han estado Margarita Orozco y Beatriz Santamaría, y Ana Ventureira ha conducido este programa. Mañana, si así lo decides, puedes volver a escuchar este tiempo de radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la misma hora, sin distancias. Tu programa, nuestro programa cultural y de actualidad que te acompaña todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. Y si lo prefieres, puedes descargarte estos espacios desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es. Y en YouTube Radio también estamos. Que pases un gran día.